Si eres víctima por lesiones, tu caso no tiene que ser perfecto para una posible compensación. ¿Cómo se determina la culpa en una demanda? ¿Sabes con qué se encuentran constantemente los abogados? Con víctimas de lesiones que tienen miedo de demandar a quienes les han causado daño. A veces, la víctima de lesiones se siente culpable o piensa que su caso no es sólido porque tiene parte de la responsabilidad. Por ejemplo, es posible que no estuviera usando el cinturón de seguridad en el momento del accidente, o que estuviera conduciendo con exceso de velocidad o hablando por teléfono. No te dejes engañar. En la mayoría de los Estados Unidos, las víctimas por lesiones no necesitan tener un caso perfecto o ideal para recibir una compensación. Ten en cuenta que, aunque el grado de culpa que se le asigna a la víctima podría reducir los daños en cierta medida, esto no necesariamente impide que la persona reciba una compensación por sus lesiones. ¿Sientes curiosidad por saber más? Te lo explicamos. Establecer la responsabilidad en un accidente es crucial para obtener una compensación. Si puedes demostrar que el demandado fue culpable, tienes derecho a recibir un pago que cubra tus pérdidas, tales como salarios perdidos, gastos médicos, daños a la propiedad y más. Nota adicional: para saber cómo se calculan los daños y perjuicios en un caso de accidente, mira nuestro video detallado sobre el tema aquí. Los tribunales suelen examinar las acciones de las personas para determinar si hay responsabilidad por negligencia, imprudencia o incluso mala conducta intencional. Cuando alguien es encontrado responsable por estas acciones que te han ocasionado lesiones, se podría reclamar que te compensen por los daños, según la ley. Pero, ¿qué sucede cuando tú, como víctima de lesiones, también tienes cierta responsabilidad por tus propios daños? Es una pregunta interesante y la respuesta puede variar según el estado donde ocurrió el incidente y las leyes que ahí se aplican. Veamos. Existen 3 tipos de culpa o negligencia en accidentes que pueden tener un impacto diferente en los resultados de un caso de lesiones. Primero, culpa comparativa pura. Segundo, culpa comparativa modificada. Tercero, culpa comparativa estricta. Revisemos esto para entender mejor. Culpa comparativa pura. En los estados que siguen el sistema de culpa comparativa pura, tú, como víctima de lesiones de un accidente, tienes derecho a demandar para recibir compensación, incluso si se determina que tienes un 99% de la culpa. Supongamos que chocaste contra un edificio debido a la velocidad excesiva y posterior pérdida del control de tu auto. Pero luego, cuando tu abogado investiga el accidente más a fondo, descubre que tus frenos estaban defectuosos, algo que contribuyó al accidente. Aunque el tribunal determina que tienes el 60% de la culpa, potencialmente tendrías derecho a demandar al fabricante de los frenos por los daños restantes. Cuando la culpa se divide entre las partes involucradas, la víctima de lesiones puede recuperar una parte de los daños como compensación. Por ejemplo, si el valor de tus daños asciende a $100,000 y se te asigna un 60% de la culpa, podrías recuperar hasta $40,000 en daños. Esto es mucho mejor que no recibir nada, ¿verdad? Culpa comparativa modificada. La culpa comparativa modificada es similar a la culpa comparativa pura que te explicamos anteriormente, pero con una diferencia clave. Imagina que tú y los demandados tienen parte de la culpa en un accidente. La diferencia es que hay un límite. Si tienes más culpa que los demandados, ya no podrás demandar por daños. Por ejemplo, podrías demandar si tienes el 50% de la culpa, pero si tienes el 51% de la responsabilidad o más, no podrás hacerlo. Ten en cuenta que algunos estados tienen un límite del 50%, mientras que otros tienen un límite del 51%. Esto depende de cada estado. Culpa contributiva estricta. En muy pocos estados todavía se aplica el principio de la culpa contributiva estricta. Supongamos que tienes algo de culpa en un accidente, aunque sea solo el 1%. En estos estados, como víctima de lesiones, no podrás demandar por daños. Sí, así es. Hasta el más mínimo porcentaje de la culpa que tengas podría impedir que busques recibir una compensación por tus lesiones. Esta es una política restrictiva y poco amigable para los demandantes lesionados. Dicho esto, un abogado capacitado podría argumentar en contra de estas restricciones, demostrando que aunque hayas tenido un comportamiento negligente, imprudente o intencional, ese comportamiento no está relacionado causalmente con tu accidente, por lo que no debería impedirte demandar por los daños. ¿Te parece confuso? En realidad es sencillo. Imagina que te lesionaste en un accidente de auto, pero no llevabas puesto el cinturón de seguridad. El demandado puede intentar argumentar que no se te debería permitir demandar, porque te encuentras en un estado de culpa contributiva estricta y fuiste negligente al no usar el cinturón.
Sin embargo, tu abogado podría demostrar que tus lesiones no tienen nada que ver con el uso del cinturón de seguridad. Tal vez tus piernas resultaron heridas debido al impacto frontal del auto durante el accidente. Esto no tendría una conexión causal con la falta de cinturón de seguridad. En este caso, podría llegar a evitarse dicha restricción. Pero, por eso es importante contar con un respaldo legal. Un abogado investigará tu caso para identificar potenciales argumentos y así maximizar tus reclamos legales. Conclusión. ¿Sufriste lesiones en un accidente? Tienes la posibilidad de consultar a un abogado para que evalúe tu caso. No te dejes llevar por el miedo y las ideas preconcebidas sobre las demandas legales. Si tienes la posibilidad de hacer un reclamo y no lo haces, te estarás perjudicando a ti mismo y a tus seres queridos. No esperes más y busca la ayuda legal que necesitas.